Que Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por permitirme llegar hasta usted por este medio. Como siempre, ruego que usted pueda compartir esta palabra con todos. En nuestro primer bloque de la vida vieja y la vida nueva, estuvimos hablando respecto a la situación del hombre sin Cristo, es decir, aquellas personas sumidas en el pecado y en la desobediencia. Ahora estaremos hablando de el cambio que se obtiene una vez que se está con Cristo Jesús. Es decir, el tema que ahora nos corresponde es la vida nueva con Cristo. Y para esto estamos situados también entonces en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 8 primeramente, y segundo el bloque de este capítulo 2, los versículos 13 al 19. Leamos entonces lo que nos expresa la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Leamos entonces ahora los versículos 13 al versículo 19, que son el segundo bloque. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que estos versículos, cuando menos hay aquí en esta sección, dos versículos que expresan el cambio que se ha logrado tener ahora al tener una vida nueva en Cristo. En la vida vieja, sin Cristo, había muchas tristes condiciones que a causa del pecado y de la desobediencia del hombre y a causa de la obra de Satanás, el hombre estaría sumido en el entorpecimiento de su vida, mientras que ahora en Cristo Jesús está recibiendo múltiples y preciosas bendiciones. Estos dos versículos que muestran el cambio lo indica el versículo 4 primeramente. Pero Dios, mire usted el cambio de pensamiento que vino a hacer el apóstol Pablo. Es un claro contraste, marcado también por el versículo 13. Dice, pero ahora, en tiempo presente, en Cristo Jesús. Marca definitivamente estos dos versículos un cambio radical de vida. Es decir, la nueva vida con Cristo. Es el tema que quiero abordar con todos ustedes. En esta segunda diapositiva vamos a estar analizando cuando menos 5 cosas que tenemos en Cristo. No son todas, porque vamos a ver más, por supuesto, en la segunda página. Pero aquí, de acuerdo a lo que el versículo 4 nos indica, la primera cosa que tenemos en esta vida nueva en Cristo Jesús es que somos hijos de misericordia. Dice el versículo 4, pero el versículo 4 indica, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Note, el énfasis del apóstol Pablo aquí indica que somos hijos
De amor, sí, pero a través de la misericordia de Dios. Esta palabra del griego eleos significa compasión. Es decir, que somos hijos del amor de Dios, sí, pero provenimos de su gran misericordia. Y esta palabra misericordia se define como compasión. Es decir, somos hijos del dolor de Dios, porque así es el significado de la palabra compasión, es sentir y ponerse en el lugar de otro. En segunda instancia, en el versículo 2, vemos que tenemos una vida plena, inacabable. Es una vida para siempre. Y este versículo 5 nos enseña cuando menos dos bendiciones que nosotros alcanzamos. Somos hijos de doble bendición, porque la palabra juntamente aquí se va a expresar tanto en el versículo 5 como en el versículo 6 vamos a ver la misma expresión. Juntamente con Cristo, uno, nos resucitó. Y juntamente con Cristo nos dio vida. Esta es la doble bendición que nosotros recibimos. La palabra juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó es una sola expresión. Y esta palabra proviene primeramente, la palabra juntamente con Cristo proviene del griego susopoio. Es un tanto difícil, pero usted la podrá también leer y significa reanimar. La segunda palabra juntamente con Cristo nos dio vida es suncanciso, dar o tomar asiento. Mire usted qué maravillosa es la obra que Cristo hizo. Dice dar o tomar asiento, es levantarlo, por eso es volverlo a la vida, es darle lo que no tenía. Y estas son las dos preciosas y grandes bendiciones que nosotros aprendemos que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 dice, también juntamente con Él nos resucitó. Esta expresión ya la vimos juntamente con el versículo 5 y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted ve cómo del infierno hemos sido levantados a su gloria. Dices que hasta el mismísimo cielo. La palabra lugares celestiales para indicar el privilegio que los hijos de Dios reciben. Somos hijos con privilegio. Esta palabra es euporanios y significa sobre el cielo. Euporanios, estar sobre el cielo. Note usted de dónde habíamos caído, de estar en una condición de cadáver. En el primer estudio estuvimos viendo esto y ahora en Cristo Jesús estamos hasta el mismo cielo. Qué bendición más grande. Esto no tiene precio, esto no se puede comprar. Esto es importante que cada cristiano, cada hijo de Dios y cada persona que todavía no ha obedecido la fe entienda qué está dispuesto Jesucristo a hacer o bien cuánto Jesucristo ha hecho por tu vida. En tercer lugar, vemos en el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una gratificación de su bondad invaluable. Esto es lo que ahora tenemos en Cristo Jesús. En cuarto lugar, somos hijos galardonados. Dios premia la fe de aquellos que le obedecen. Sí, Jesucristo está dispuesto a pagar hermosamente la obediencia de aquellos. Dice, y esto no es un don de nosotros. Mire usted qué maravilloso. Dice que para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por medio de nosotros ha mostrado al mundo su inmensa bondad y las riquezas de su gracia. Es decir, que por medio de la iglesia, por medio de sus hijos, Dios está mostrando no solamente su amor, sino lo que desea compartir y darles a ellos. La palabra abundantes
viene del griego hyperbalo y significa lanzar más allá o sobrepasar. Esta bondad, estas riquezas de su gracia son algo que están más allá incluso del alcance natural del hombre, sino que es posible alcanzarlo por la gracia infinita del amor de Dios, y estaremos viendo en el siguiente versículo. La palabra bondad proviene del griego crestotes y significa utilidad y excelencia. Es decir, que Dios ha compartido la excelencia de su conocimiento, las excelencias de su posición con todos sus hijos. Si hay algo que aprendemos de Dios, es que Dios no ha sido mezquino con aquellos que desean ser salvos. El versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire qué maravilloso, porque la salvación por gracia no significa que Dios atrevidamente o arbitrariamente salva a los hombres. No, en ninguna manera. Salvos por gracia significa que Dios está dispuesto a salvar a todos aquellos que le obedecen. Dice, por medio de la fe. El hombre alcanza la salvación, pero esta fe no es solamente una creencia errática, no es solamente una creencia superficial, cual judío involucraba un pacto a los 8 días con la circuncisión, cual el cristiano, el bautismo para perdón de pecados. No es un asunto de palabras, la salvación por gracia, sí, conlleva de parte de Dios el sacrificio de su Hijo, pero de parte suya involucra la fe llena de obediencia servil a los mandamientos de nuestro Dios. Así que, habiendo visto estas 5 bendiciones que ahora tenemos en Cristo Jesús, pasamos a la siguiente imagen para conocer entonces otros 4 grandes aspectos que tenemos en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que los versículos 13 hasta el versículo 19 nos enseñan. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una confianza con Cristo incomparable. De acuerdo a lo que el versículo 13 nos enseña, somos hijos hechos cercanos. Podemos tener la firme convicción y certeza que podemos acercarnos a Cristo Jesús. ¿Quiénes? Nosotros los que estábamos lejos, es decir, los que no teníamos posibilidad de acercarnos al trono de la gracia. Esto tiene toda una trascendencia judía, por supuesto. Sin embargo, ahora dice, en Cristo Jesús tenemos la confianza de habernos acercado por medio de la sangre de Cristo Jesús, es decir, por medio del sacrificio, de la obra maravillosa de Jesucristo. Ahora, tanto los que estaban cerca como los que están lejos, tenemos la oportunidad de tener plena confianza en que la obra de Cristo nos alcanza a todos. Segundo, aquí que vemos de este aspecto es que, de acuerdo a lo que nos dicen los versículos 14 al 16, toda esta expresión indica que el Señor ha hecho una obra maravillosa. Somos hijos de paz. Tenemos amistad y reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Una paz inagotable, una paz que no se acaba. Dios nos ha llamado para que ahora sí podamos ser reconciliados con Él. Tengamos abundante paz, cosa que no podía ser a causa del pecado y que hacía obviamente una clara división entre nosotros y Dios. Porque Él es nuestra paz, indica que Él es nuestro abogado. De ambos pueblos, dice, hizo uno solo. Involucra la conciliación de Jesucristo, derribando la separación, es porque Él es nuestro protector, aboliendo en su carne las enemistades, es el gran facilitador, mediante la cruz reconciliar con Dios, es nuestro intercesor, matando en ella las enemistades, involucra que Jesucristo es el gran embajador. El versículo 19 nos dice que tenemos una ciudadanía inmutable, que no va a cambiar. Antes de no tener familia, ahora tenemos una abundante y preciosa familia. Somos hijos reconocidos, somos hijos legítimos por causa de Jesucristo.
No somos más extranjeros ni extraños. Ya no somos advenedizos. La palabra advenedizos viene del griego paroikos, paroikos, y significa morar al lado de o entre, como extranjero y extraño. Usted no haría morar en su casa a nadie que fuese extraño. Bueno, ahora como familia, ¿cómo usted recibe a su familia cuando llega a su casa? Con toda confianza. Ya somos hijos reconocidos legítimamente por Dios. Y aquí mismo en el versículo 19, al final leemos, dice, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos hijos con identidad. Tenemos una familia. La iglesia del Señor se constituye en una preciosa familia, en el pueblo de Dios. Con ciudadano viene del griego sumpolitis y significa nativo del mismo pueblo. Y miembros viene del griego como oikeios y significa un doméstico o un pariente. Legítimamente nos hemos constituido en hijos de Dios. Qué gran bendición tenemos ahora en la vida nueva en Cristo. Que Dios nos bendiga y te bendiga a ti también.